Como les he explicado miles de veces ya, ningún long runner super largo vale verga, y hay dos formas en que estos se van a la mierda. Una de ellas ya la expliqué, es cuando una serie no evoluciona y eventualmente termina yendo en círculos ahondando en lo mismo. La segunda forma es cuando presentan una falsa evolución. Una evolución que parece una evolución, pero en realidad no lo es, porque en realidad no hay progreso de nada. Es lo que coloquialmente llamamos los saltos de tiburón. Así que aquí estoy yo para explicarles qué es una evolución de verdad y qué es lo que en realidad es un salto de tiburón. Cuando una serie evoluciona, es cuando ocurre un evento que lo cambia todo, es decir, aparece un personaje que cambia completamente el foco de la historia. La perspectiva que teníamos de la serie cambia, hace que los personajes actúen diferente, hace que el trasfondo de la historia se expanda, así como su mundo. La serie simplemente no será lo mismo a partir de aquí. Es un personaje que cambió el eje de la trama para bien, pues hace que ésta sea más interesante u ofrece un contenido más enriquecido. Pero no tiene por qué ser la introducción de un personaje lo que enriquezca la historia. También puede ser la muerte de un personaje o una revelación. Cuando un show tiene un salto de tiburón, intenta hacer todo esto en un intento por mantenerse fresco, pero irónicamente hace más notorio el hecho de que el show está envejeciendo o está empezando a carecer de creatividad. ¿Por qué ocurre esto? Digamos que esto ocurre porque cuando los escritores introducen a un nuevo personaje o matan a uno o traen una revelación a flote, en vez de enriquecer la trama o cambiar la perspectiva del show, todo queda totalmente estático y en realidad nada cambia. Por dar ejemplos, Los Padrinos Mágicos ya lleva haciendo esto 3 veces. Introdujeron a Puff y nada cambió en la serie. Cosmo, Wanda y Timmy no dejaron de comportarse diferente. La fórmula siguió siendo lo mismo y Puff nunca contribuía realmente porque lo poco que llegaba a hacer eran roles que cualquier otro personaje podía hacer. No hay nada característico del personaje que afecte el canon o la trama de los episodios como en el caso de Crocker y Vicky. Es decir, si quitas a Puff de la serie nada cambiaría en lo absoluto. Y en su lugar, si quitaras a Crocker y Vicky de la serie muchas cosas serían diferentes. Si quitas a Crocker, entonces Timmy ya no tendría un motivo para ser cuidadoso en la escuela, y la serie no mostraría que hay adultos interesados en las hadas. Si quitas a Vicky, entonces le quitas a la serie una razón muy efectiva de por qué Timmy es infeliz y posee padrinos mágicos. Esto prueba cómo personajes como Crocker y Vicky afectan al canon y tienen importancia, mientras que personajes como Puff son innecesarios y no hacen más que entorpecer el flujo de la narrativa, y lo mismo va para Sparky, el cual simplemente no contribuye a la trama. Lo poco que ha hecho es generar problemas que Timmy debe resolver, algo que literalmente cualquier personaje de relleno podría hacer y que no crea una simpatía en el televidente, por lo que el personaje termina siendo odioso. De hecho, otra prueba de lo innecesarios que son estos cambios y de lo obvio que son estos saltos de tiburón es que ahora que Chloe fue introducida al cast, ya van varios episodios en los que Puff y Sparky no aparecen. Son tan innecesarios que los escritores no ven modo de integrarlos a la trama de los episodios porque no aportan nada y solo terminan estorbando. Lo único que hacen al seguir introduciendo personajes al cast es limitar la libertad a la hora de pensar en premisas para episodios. Así que, ¿qué es lo que pienso de Chloe? Creerlo o no, fue una mejor idea que Puff y Sparky. Tiene una personalidad más balanceada, contribuye directamente a la dinámica de los episodios, tiene mucha interacción con los personajes principales, los personajes actúan diferente alrededor de ella y es un personaje más difícil de relegar a ser una simple decoración de fondo porque esta está atada a Cosmo y Wanda. Podría decirse que incluso pudo ser una buena idea y una que hubiera apoyado, pero para estas alturas simplemente no es una buena idea. Es muy tarde para hacer un cambio tan extremo en la serie. La fórmula está gastada, su introducción fue jodidamente estúpida, anticlimática y forzada. Todo en la serie perdió consistencia y tampoco es como que Chloe cambie muchas cosas. La fórmula sigue siendo la misma y los chistes nuevos son terribles. Además, ¿a quién le importa esta mierda cuando la serie varias veces pudo tener un buen final? Niño infeliz con padres negligentes cuya vía de escape son 12 mágicos. Si había una forma perfecta para acabar la serie era con este episodio, con un mensaje sobre la importancia de madurar, de comprender que no todo es para siempre, de que el escapismo es malo y que es mejor afrontar la realidad. Además de Timmy finalmente aceptando a sus padres y olvidando su rencor por ellos. Una vez más, probando que ningún long runner puede mantener su calidad eternamente y absolutamente todos los conceptos tienen fecha de caducidad por muy brillantes que sean.
Bye.